Buenos días, estudiantes del quinto grado. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la posguerra y la Guerra Fría. Sin más preámbulo, comencemos. Como un preámbulo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta la desintegración de la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS, el mundo entero vive una etapa de tensión estratégica que pudo haber terminado en una guerra nuclear claramente. Pero esta etapa de la historia universal contemporánea recibe este nombre denominado como la Guerra Fría o posguerra, que fue una verdadera pugna para la hegemonía del mundo, o sea, quién va a tener el poder del mundo entre las dos superpotencias vencedoras, cuáles eran Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero reducir toda la Guerra Fría a un posible estallido de una guerra nuclear no hubiera permitido el avance que tiene actualmente Estados Unidos y la URSS, ¿no? Y sobre todo los avances que lograron a mediados del siglo XX, ¿no? Cada superpotencia quería estar a la vanguardia en todos los aspectos, ¿no? Siendo un episodio interesante esto de la carrera aeroespacial, cuya meta era llegar a la Luna. Tenían que desarrollar bastantes situaciones o bastantes formas, ¿no? Sobre todo en el campo de la ciencia, la tecnología y la industria, ¿no? ¿Para qué? Para crear una logística necesaria, lo cual le permitiera incorporar satélites fuera del espacio, fuera de nuestra atmósfera. Entonces, ambas superpotencias se mostraban como abanderadas de la libertad y buscaban países satélites para extender su influencia política a través del mundo. Ahí es cuando nuestro planeta Tierra se divide en tres mundos. Estaban el bloque occidental, el bloque oriental, ambos, bloque occidental capitalista, oriental comunista o socialista, y el tercer mundo, claramente. Entonces, en este contexto vamos ahora a desarrollar todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría, que se divide en realidad en dos etapas. Uno que es desde el año 1945, que ni bien termina la Segunda Guerra Mundial y se expande hasta el año 1960. Y lo segundo es a partir del año 1960 hasta el año 1990. ¿Listo? Entonces, son dos. Recuérdenlo, anoten, ya nos acercamos a todos los temas de la actualidad con ustedes. Entonces, la Guerra Fría se divide en dos etapas. La primera que es propiamente Guerra Fría y la segunda que es la coexistencia pacífica. Muy bien, empezamos con la primera que es la Guerra Fría. Concepto importante. La Guerra Fría fue un periodo de tensión de relaciones internacionales luego de confirmarse el predominio de los Estados Unidos y la Unión Soviética en la política mundial. Ambas potencias arrastraban a sus aliados, generándose un conflicto de oeste y este, en una pugna por el control de zonas de influencia para la hegemonía mundial. Entonces, ambas potencias representaban dos sistemas antagónicos, como les había mencionado, capitalismo y socialismo. Pero con los cambios ocurridos en la Unión Soviética a partir de 1956, ¿no? La Guerra Fría se convierte en una descarada carrera por controlar zonas de influencia y pueblos del mundo. Entonces, ¿cómo inicia esta guerra? Para los que se preguntan, entonces, ¿sí fue una guerra? No, en realidad no fue una guerra, más bien fue un momento de tensión. Es que ambos países estaban esperando que el otro lo ataque, pero nadie atacaba, pero tenían que estar a la vanguardia por si ocurriera. Así que cada uno por su lado empezó a buscar su propio desarrollo y es cuando empiezan a fabricar los armamentos nucleares más grandes. Todo estaba en tensión, todo el mundo. Los únicos que no estaban involucrados dentro de esto eran los países del tercer mundo, aquellos que estaban excluidos tanto del capitalismo como por el socialismo. Pero estos países del tercer mundo, o llamados también los no alineados, ¿no? Eran las zonas de influencia que estos dos países querían dominar.
Muy bien, entonces, inicios de la Guerra Fría. En febrero de 1945, ¿no? Antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados, es decir, Gran Bretaña, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban discutiendo en cómo va a ser el futuro económico de Alemania, ¿no? Ahí se da una conferencia llamada la Conferencia de Yalta, ¿no? Entonces, los tres países no tenían los mismos fines, porque a pesar de ser aliados contra el nazismo, representaban intereses distintos. En julio del mismo año, en la conferencia de Potsdam, ¿no? El conflicto y la tensión se agrava ya que se ejecutaba y formalizaba lo que se venía discutiendo, ¿no? La división de Alemania por haber perdido. Entonces, la Unión Soviética, bajo la dirección de Stalin, recuerdan quién es, ¿no? Fue el líder socialista completamente que le sucedió a Lenin, con el que habían ganado lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fue hostigada por Inglaterra y Estados Unidos. Ambos, Inglaterra y Estados Unidos, tenían una alianza muy fuerte por esto de la lealtad de colonización. ¿Listo? Entonces, para frenar que su influencia en toda Europa, la Unión Soviética tenía muy buena influencia y en el mundo, ¿no? En Europa y en el mundo. Entonces, eso es lo que ellos estaban tratando de controlar. Entonces, ¿qué pasó? Precisamente la llamada doctrina Truman, impulsada por el nuevo presidente estadounidense, proclama la colaboración en el año 1947 con diferentes gobiernos de su órbita contra el comunismo. Además, se articula el Plan Marshall para Europa Occidental. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del Plan Marshall, que ustedes lo van a desarrollar en sus cuadernos como tarea, ¿no? Es que ellos estaban financiando una reconstrucción económica social a cambio de contener al socialismo soviético. Entonces, todos los países afectados tenían que ser solventados por este plan Marshall. Listo. Por su parte, la Unión Soviética debía forjar una cohesión en Europa Oriental, formándose las repúblicas democráticas de Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Bulgaria, ¿no? Unidas económicamente a través de la Comecon. Listo. Y políticamente desde el año 1955 por el Pacto de Varsovia. Esto en respuesta a la occidental OTAN. A ver, tanto el Pacto de Varsovia como el OTAN eran dos estrategias militares. ¿Listo? El Pacto de Varsovia reunía a todos los países por si en algún momento Estados Unidos los atacaría. Ahora la OTAN, que era la Organización Transatlántico Norte, ¿no? También esperaba que todos los países que conformaban el Pacto de Varsovia los ataquen, pero para un inicio la OTAN no se había conformado por esto, sino más para poder conllevar un apoyo más organizado. Pero los rusos o la Unión Soviética de ese entonces y estos países que conforman el Pacto de Varsovia no lo vieron de esta manera, ¿ok? En Berlín, cuatro potencias en Berlín, cuatro de las potencias, o sea, se dividen la influencia, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña. Eso sí lo recuerdan, ¿no? Pero luego los dos últimos, que son Francia y Gran Bretaña, se agrupan en torno a Estados Unidos. Así que solamente hay dos bloques antagónicos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Muy bien, vamos a hablar sobre los principales acontecimientos y es lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? La gran división del mundo en bloques, ¿listo? Existían, ¿cuántos bloques les dije? 3. Primero estaba conformado por el bloque capitalista. Los capitalistas estaban los bloques comunistas y socialistas dirigidos por la Unión Soviética y los llamados tercer mundo, que conformaban la mayor parte de las poblaciones, ciudades y países del mundo. Entonces,
Los primeros, que son los capitalistas, estaban bajo la dirección de Estados Unidos y estaban agrupados militarmente en torno al Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Entonces son los países beneficiados por el Plan Marshall. Este Plan Marshall entonces les ayudó a sobresalir económicamente. Muy bien. En cuanto a los comunistas, estaban dirigidos por la Unión Soviética y estaban vinculados militarmente. ¿Por qué? Por el Pacto de Varsovia y eran beneficiados por el Plan Molotov. Miren, si se dan cuenta, era como una especie de competencia, porque ambos estaban liderados por solamente dos países, ¿no? Tenían un bloque militar ambos, la OTAN y el Pacto de Varsovia, y tenían también dos planes que ayudaban a aquellos que habían sufrido en la guerra, ¿no? Era el Plan Marshall y el Plan Molotov. Muy bien. En cuanto al tercer mundo, también conocido como los no alineados, les mencioné, no era una organización internacional como se puede ver, sino un concepto que agrupa a todas las naciones subdesarrolladas económicamente, aunque actualmente ya no se le debería decir subdesarrolladas, somos países en vías de desarrollo. Entonces la idea comienza a gestarse a partir de una conferencia afroasiática en Bandung, Indonesia, en el año 1955, donde los líderes de los países africanos y asiáticos condenan el colonialismo, el racismo y las armas atómicas, ¿no? Asistieron ahí Nehru de la India, Zhou Enlai de China y Sukarno de Indonesia y también Nasser de Egipto, entre otros, ¿no? Y para el año 1961 la idea había madurado y se reúne en la conferencia de Belgrado, considerada como la primera reunión de los países no alineados, ni con la URSS ni con los Estados Unidos. El Perú ingresa al grupo de los no alineados en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. ¿Listo? Juan Velasco Alvarado ingresa al gobierno aproximadamente el año 1960. ¿Listo? Muy bien, entonces el tercer mundo tenía muchas colonias y en realidad era prácticamente de aquellos países olvidados, ¿no? Pero que de alguna manera tuvieron influencia de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir tratando a la siguiente clase sobre la desaparición de los imperios coloniales o el colonialismo, entre otros. Muy bien, tienen tarea, ¿no? Y es desarrollar el plan Marshall y el plan Molotov en sus cuadernos. ¿Listo? Entonces esto queda anotado. Nos vemos.